Ser humano muy normal. Lo que pasa es que me gustan los libros. Gracias por acompañarme nuevamente en este su espacio literario, El Rincón de los Libros. Hoy les traigo una nueva recomendación del libro. Quédense, no se vayan. Y bueno, hoy les traigo esta magnífica recomendación de un gran escritor y poeta canadiense que en 2018 nos regaló este magnífico libro, Luz de Guerra, de Michael Ondaatje. Se los recomiendo ampliamente, pues se desarrolla dentro de uno de mis temas favoritos, la Segunda Guerra Mundial. En medio de la Segunda Guerra Mundial, en un Londres azotado también por la guerra, cuando este se encontraba ya en lucha contra el nazismo, se desarrolla esta magnífica historia. Una historia conmovedora que nos relata la historia de una familia de 4 personas, papá, mamá, hermano, hermana. El protagonista, Nathaniel, nos está contando y relatando esta historia a sus 28 años, lejos de la guerra, en una posguerra donde ya estaba sumergida Londres y donde estaba recordando todas esas vivencias que él tuvo en su infancia, recordando cómo fue su juventud, cómo fue su niñez, cómo fue que se enteró que sus padres, sobre todo su madre, era un agente secreto, un agente encubierto de la guerra, y cómo es que de niños, tanto papá como mamá, decidieron dejarlos, decidieron irse. En primera instancia les hicieron creer o les hicieron saber que se habían ido a Singapur y a cuestiones laborales, dejándolos con 2 perfectos desconocidos, en este caso el Dardo y el Polilla, donde nos va narrando cómo fue que el Polilla los llevaba, los traía a la escuela, a su casa, a un internado, tanto a él como a su hermana Rachel. Rachel padecía una especie de epilepsia, donde por bastantes episodios nos va narrando Nathaniel cómo era que la calmaban, tanto él junto con el Dardo, que conocía un poquito del tema de la epilepsia, y cómo es que ella, por más que trataba, no podía entender a su madre, no podía entender cómo los había puesto en peligro, porque a lo largo de la historia también nos va narrando Nathaniel cómo es que ellos se enfrentaron en cierto momento a que estuvieran al borde de la muerte, cómo es que en algún momento los llegaron a secuestrar, todo por el trabajo de la madre, ¿no? El trabajo que tenía como agente encubierto, y cómo es que Rachel esto nunca lo perdonó. En cambio, Nathaniel siempre estuvo como que llevado por esa curiosidad de saber a lo que se dedicaba su madre y por qué lo había hecho. A lo largo de la historia también nos va contando Nathaniel son sus primeros, cómo es que fueron, mejor dicho, sus primeros encuentros sexuales, y esta manera curiosa en que él los va descubriendo junto a Agnes, una pequeña chica, una chica adolescente que él conoce en uno de sus trabajos, en esos trabajos ocasionales y de verano que Nathaniel se conseguía, y cómo es que ella con su viveza, con su juventud, lo hace reencontrarse con esa parte y abrirse a esa sexualidad. También cómo son sus aventuras junto con el Dardo, cómo es que él y el Dardo van recorriendo los muelles o ciertas calles incluso de Londres, en cierto momento como yendo y recolectando a perros, y cómo es que los usaban para tener ciertos negocios, cómo es que el Dardo también se las ingeniaba para llevar a cabo la ejecución de ciertos negocios, pero a sabiendas y sospechando que tanto el Polilla como el Dardo conocían el trabajo de su madre, y él quería como descifrar esto, hasta que ya tiempo después, y debido al secuestro que les tienden a Rachel y a Nathaniel, de cierta forma, cómo es que
logra nuevamente el acercamiento con su madre y cómo es también que Nathaniel se vuelve como a reencontrar con esa parte que su madre en cierto momento le dejó, ¿no? Esa parte que a él le hacía falta de entendimiento. Cómo es que después cuando él logra volver a reunirse con ella, es que viven en una casa con otras dos personas que es quienes también saben un poquito también el contraste de la vida de la mamá de Nathaniel. Y de cierto modo, también cómo es que él a sus 28 años es que llega nuevamente a esa casa y le dice a la dueña, ¿sabes qué? Que yo quiero comprarte tu casa. Enséñame, por favor, cómo son las cosas. Quiero dibujar dónde se encuentran tus plantas dentro del jardín. Y ella, como que en cierto momento lo recuerda, pero ya no lo recuerda cabalmente. Ya es una persona mayor, ya perdió a su esposo, quien acogió tanto a su madre como a él en cierto momento de la vida. Entonces ya no lo recuerda como tal a Nathaniel. Pero en estas vivencias que nos va narrando nuestro protagonista, también nos va sumergiendo en cómo fue la vida de su mamá. Su mamá se llama Rose Williams y cómo es que él la describe. Hasta cierto punto, cómo es que él también llega a trabajar en este lugar donde ella llega también y cómo es que él dice, por más que estuve investigando, por más que estuve indagando, no pude lograr nada, no pude encontrar más allá de la historia que ella me contó, cómo es que las personas que estuvieron de cerca a ella no me pudieron contar tanto. Y poco a poco yo fui descubriendo y armando ese rompecabezas acerca de la vida de mi madre. Cómo también describe Nathaniel la muerte de su madre, cómo es que él dice, perdí a mi madre, pero tengo una especie de sentimientos encontrados. ¿Por qué? Por tanto tiempo que dejaron de ver a su madre. Pero también toda esta parte que le despertaba de haberse quedado solo tanto tiempo y que su hermana por cierto periodo no perdonaba a sus padres de ese abandono. Su hermana Rachel, quien era pues muy allegada a las artes, quien le gustaba hacer como todo esto se sumergía al mundo de las artes y que sin embargo no perdonó del todo a su madre. Yo los invito de verdad a que se sumerjan a esta historia. Es una historia muy verdadera hasta cierto punto porque nos describe como que a lo mejor dentro de la ficción algún pasaje pero de cosas muy sumergidas a la realidad, sobre todo por la época en la que se desencadena la historia, la Segunda Guerra Mundial, que bueno, como ustedes saben, dentro del Holocausto hubo un sinfín de historias y que muchas fueron muy rudas, muy crueles, y esta es una gran historia que les recomiendo que lean, que les recomiendo que se armen su propio análisis, que tengan un criterio muy amplio sobre ella, que le den la oportunidad. Es un gran escritor. La verdad es que yo no había tenido oportunidad de leerlo, pero Michael Ondaatje es un gran escritor. Hay otra novela de él que es muy conocida, que es El paciente inglés. Se las recomiendo ampliamente. Como les digo, yo tuve la oportunidad apenas de descubrirlo y no se van a arrepentir. Es una pluma que los atrapa de inicio a fin. Les recomiendo nuevamente Luz de Guerra, uno de mis temas favoritos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Léanlo. Espero que les haya gustado esta recomendación del día de hoy. Si les gustó mi video, por favor, compártanlo. Los sigo invitando a que se suscriban a mi canal, su espacio literario El Rincón de los Libros. Denle like y recuerden ser súper bibliófilos. Recuerden que leer es elemental. También los sigo invitando a mi taller de lectura, a mi club de lectura, que se desarrolla los martes, los jueves y los sábados en punto de las 8:30 de la noche. Si están interesados, por favor, déjenme en los comments su correo electrónico y yo les haré llegar a través de la Liga Meet. Recuerden ser nuevamente súper bibliófilos. Leer es elemental. Yo soy un ser humano muy normal. Lo que pasa es que me gustan los libros. Un beso.